Hola jóvenes, me da mucho gusto saludarles. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante y sencillo que se llama cálculo de volúmenes o cálculo de volumen en cilindros y conos. Vamos a recordar que los cilindros y los conos son cuerpos geométricos. Por tanto, al tener o al considerarse como cuerpos geométricos, se les añade una propiedad que se llama volumen. Lo que vamos a hacer en esta clase es ver las fórmulas que intervienen tanto como para el cálculo de volumen como para otros elementos que son importantes en dichos cuerpos. Vamos a recordar que el cilindro tiene esa forma. El cilindro nace geométricamente de girar un rectángulo sobre su propia base de forma tal que nos va a generar el cilindro. Bueno, este cuerpo geométrico básicamente lo podemos ver en vasos con algunos recipientes que contienen líquidos. Bueno, el cilindro tiene como elementos principales la altura y el radio de la circunferencia. El radio de la circunferencia, pues, es un elemento esencial en la base. Hacer la base de un círculo, recuerda que para calcular el área del círculo o de la circunferencia, se calcula multiplicando el valor de pi por radio al cuadrado. Ahora, es importante hacer notar que para el valor de pi, en este caso, yo te sugiero que tomes valores de 3.14. Bueno, el volumen se va a calcular multiplicando, como ya te dije, pi por radio al cuadrado, que es la base, y luego por la altura. De esa forma yo obtengo el volumen. Pero podemos calcular la altura despejando de esa fórmula. La altura me queda como volumen sobre pi por radio al cuadrado. De igual modo, también podemos despejar el radio. El radio te va a quedar como la raíz cuadrada de volumen entre pi por altura. Esas tres fórmulas que tenemos intervienen en el cálculo de volumen y sus elementos como es la altura y el radio. Vamos a ver un ejemplo. Un depósito de forma cilíndrica almacena 1000 metros cúbicos de agua. La base tiene 12 metros de radio. ¿Cuál sería la altura del depósito? Bueno, como en este caso vamos a calcular la altura, entonces me quedaría altura es igual a volumen sobre pi por radio al cuadrado. Sustituyendo valores, me va a quedar que la altura es igual a 1000 sobre 3.14 que multiplica a 12 al cuadrado. Recuerda que para elevar un número al cuadrado lo tienes que multiplicar por sí mismo. En este caso, 3.14 por 12 me daría 452.16. Dividiendo entonces 1000 entre 452.16 me va a quedar que tendrá una altura de 2.2116 metros. Pues bien, como has visto, con esta fórmula puedes calcular la altura de un cilindro. Vayamos a otro ejemplo. Si se desea almacenar 1000 metros cúbicos, bueno, vamos a suponer que es de agua, es un líquido, en un depósito cilíndrico que tenga 2 metros de altura, ¿cuánto mide el radio de la base? Bueno, el radio es igual a la raíz cuadrada de volumen entre pi por altura. Sustituyendo te va a quedar la raíz de 1000 entre 3.14 por 2. Multiplicando 3.14 por 2, porque 2 es la altura que tiene
El contenedor te da 6.28. Dividiendo 1000 entre 6.28 te va a quedar 159.2356. Calculando la raíz cuadrada, te va a quedar 12.6188 metros. Ese sería el radio de la circunferencia. Bien, puedes observar que el cálculo de los elementos del cilindro, pues es muy sencillo. O sea, nada más tienes que aplicar la fórmula, sustituir los datos y hacer las operaciones correspondientes para calcular el elemento solicitado. Bueno, el cono, el cono, pues tú ya lo has manipulado. Por ejemplo, cuando vas a comprar un helado, pues el helado te lo pueden servir en un recipiente que tiene esa forma que le llamamos cono. Bueno, para este caso los elementos principales del cono son la altura, el radio y la generatriz. Vemos que en el centro de la figura hay un triángulo rectángulo. Si te acuerdas, el lado más grande del triángulo rectángulo se llama hipotenusa. Entonces, en este caso, la hipotenusa del triángulo es la generatriz. Entonces, podemos afirmar que un cono se produce geométricamente cuando un triángulo rectángulo va a girar sobre su eje, que en ese caso será sobre su altura. Si yo giro el triángulo rectángulo varias veces, estaré formando un cono. Bueno, para este cuerpo geométrico, el volumen se calcula multiplicando también pi por radio al cuadrado y por la altura y dividiendo entre 3. ¿Por qué entre 3? Bueno, resulta que el volumen del cono equivale a una tercera parte del volumen del cilindro. Ejemplo, fíjate bien, si tuviéramos un contenedor que tiene la misma base y la misma altura o sea, un contenedor cilíndrico que tiene la misma base y la misma altura que un contenedor en forma de cono, o sea, que los dos tengan misma base y misma altura, en el cilindro, supongamos que caben 300 metros cúbicos de agua. En el cono cabría la tercera parte, que serían 100 metros cúbicos. ¿Sale? Por esa razón, el volumen del cono se divide entre 3 porque equivale a la tercera parte del volumen de un cilindro. Bien. La altura la podemos calcular multiplicando el volumen por 3 y dividiendo entre pi por radio al cuadrado. Y el radio se calcula mediante la raíz cuadrada de 3 veces el volumen entre pi por altura. Ejemplo, si se desea almacenar 1000 metros cúbicos, también de un líquido, puede ser el agua, en un depósito de forma cónica que tenga 2 metros de altura, ¿cuánto mide el radio de la base? Vamos a emplear esta fórmula, que es la raíz cuadrada de 3b sobre pi por altura. Sustituyendo, te va a quedar 3 por 1000 entre 2 por 3.14, te da raíz cuadrada de 3000 entre 6.28, dividiendo te va a quedar raíz cuadrada de 477.707. La raíz te va a quedar 21.8565 metros. Ese sería el radio de la base. Ahora, un depósito de forma cónica almacena 1000 metros cúbicos de agua. La base tiene 12 metros.
¿cuál sería la altura del depósito? Ah, bueno, tenemos que en este caso me va a quedar 3b sobre pi por radio al cuadrado. Es decir, te va a quedar 3 por 1000 entre 3.14 por 12 por 12. ¿Por qué tenemos 12 por 12? Porque es radio al cuadrado. El radio mide 12. Recuerda que para que le des al cuadrado es multiplicar por sí mismo el número. Te va a quedar 3000 entre 452.16 y esto te va a quedar como 6.6348 metros. Bien, como puedes darte cuenta, eh, únicamente hay que aplicar las fórmulas correspondientes al elemento que queremos calcular. Entonces, no es muy complicado el cálculo de elementos del radio, de la altura, del volumen. Solamente hay que ubicar de qué cuerpo geométrico y además tener presente qué elemento voy a utilizar para que pueda emplear la fórmula a utilizar. Bueno, me dio mucho gusto saludarte. Nos vemos a la próxima. Gracias por tu atención. Cuídate mucho.